Qué alegría estar celebrando el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor con un escritor que nos ha hecho soñar, que ha hecho soñar a muchos niños, a los papás de los niños y a todos los que estamos alrededor. Pero no solo eso. Sergio Andricain no solo es un escritor que nos ha hecho soñar, sino también un hombre generoso que comparte recomendaciones de otros compañeros escritores, que nos va marcando una ruta de viaje con sus palabras. Y que a pesar de todo eso es un hombre tan sencillo que lo hace parecer tan fácil, lo que sabemos que es bien difícil lograr, hacer soñar a los demás, hacer creer que la ficción pudiese casi tocarse. Y el día de hoy estamos en salas inclusivas con unos manteles largos, teniendo a un cubano que es del mundo entero ya, Sergio Andricain. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Quiero darles las gracias, no sé si me toca a mí ahora hablar, pero rompo el protocolo. Quiero darles las gracias por esta invitación a compartir con ustedes una fecha tan importante para todos los que estamos reunidos hoy, que es el Día Internacional del Libro y el día en que se celebran también y se reconocen la importancia de los derechos de autor en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por darme la posibilidad de estar con ustedes nuevamente y compartir la experiencia que tengo como lector y como escritor, porque yo creo que esto es una unidad que tiene dos partes indisolubles, leer y escribir. Y entonces, pues, eso es una de las cosas que espero poder tocar y hablar de la importancia de una y de la otra, y de cómo se van alimentando la una y la otra. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y ahora le voy a ceder la palabra a nuestra querida Gaby Olvera, que el día de hoy lleva la batuta y nos va a ir guiando con su gran experiencia sobre lo que va a hacer en esta sesión. Adelante, Gaby, desde San Luis Potosí. Muchas gracias, Sofi. Bienvenido a tu espacio virtual. Sergio, nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias a las compañeras y al programa. Bien, ahora vamos al ser salas inclusivas, daremos la bienvenida en lenguaje de señas mexicana a cargo de Gwen Contreras. Por favor, chicos, si nos ponen el video. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer la presentación. Tenemos algunas compañeras, Sergio, para que nos conozcas a todas. Vamos a dar nuestro nombre, nuestra sala de lectura y el estado de la República Mexicana, del cual estamos esta tarde gozosas de acompañarnos contigo. Comenzamos con Vale Fábregas, por favor. Sí, buenas tardes, yo soy Valeria Fábregas de la Sala de Lectura El Mundo de las Letras en Cuernavaca, Morelos. Y me da mucho gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias. Nubecita, por favor. Hola, mi nombre es Nube Esther Baragravito de Cancún, Quintana Roo, México, y mi sala de lectura se llama Los Libros de Nube. Bienvenido, Sergio. Gracias. Bueno, Sofi, para el público que no la conoce. Yo soy Sofía Chiquets y estoy en La Paz, Baja California Sur. Mi sala de lectura se llama Capitán Constantino Urrutia. Gracias. Gracias, Sofi. Ale Ayala.
Hola, Alejandra Ayala Vázquez, sala de lectura Alas de Fénix, desde Ciudad Mante, Tamaulipas, y un honor estar aquí. Bere, por favor. Hola, soy Berenice Hernández, mediadora de sala de lectura La Imaginación al Leer, ubicada en Valle de Bravo, Estado de México. Y como siempre es un placer aquí con semejante invitado. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias. Tafoya, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Yolanda Tafoya de las Lecturas con mis cuentos. Los saludos de La Paz para que me sido encantada con el gran invitado. Gracias. Bien, mi sala de lectura es Come Letras en la ciudad de San Luis Potosí, una sala itinerante. Muy bien, vamos a continuar con Vale Fábregas, que de manera breve nos va a hablar acerca de tu trayectoria y para nuestro público que conozca un poco más de ti. Adelante, Vale. Sí, gracias. Bueno, Sergio Andricay nace en La Habana, Cuba, en 1956. Es escritor, periodista, crítico, investigador literario, editor, funcionario público y gestor cultural. Se graduó en Sociología en la Universidad de La Habana y realizó estudios de posgrado en el Centro Latinoamericano de Demografía en Costa Rica. Es investigador del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinello, Ministerio de Cultura de Cuba. En 1991, en Costa Rica, fue asesor del Programa Nacional de Lectura, Un libro, un amigo, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y profesor del taller modular de promoción de lectura y proyectos desarrollados por la Oficina Subregional de Educación de la UNESCO para Centroamérica y Panamá, y consultor en 2 proyectos editoriales. Entre 1994 y 1999, en Bogotá, Colombia, fue oficial de proyectos del Centro Latinoamericano para el Libro y la Lectura y editor de la revista infantil Fundación Nacional Batuta. Participó en la creación de la asociación Taller de Talleres. Como periodista ha colaborado con revistas, periódicos de Cuba, Costa Rica, Colombia, España y Estados Unidos. Cuenta con numerosos reconocimientos. Ha sido seleccionado en los listados recomendados por la Fundalectura IBI y ha publicado en editoriales como Panamericana, Bogotá, Norma, Lo que leo. Su trabajo ha estado encaminado también en la recopilación del folclore para niños y en realizar estudios e investigaciones en torno a la literatura infantil y juvenil. Junto con Antonio Orlando Rodríguez, crearon la Fundación Cuatro Gatos, que es una organización sin fines de lucro que se encuentra en Miami, Estados Unidos, y que sirve para trabajar a favor de la cultura y la educación, con énfasis en los niños y jóvenes. Muchas gracias, Sergio, por Gracias estar con a ti. nosotros. Gracias a ti, Ale. Muchas gracias, Vale, por esta lectura. Bien, Sergio, pues ya comenzaremos con esta tarde de letras, con este día importante que conmemoramos mañana, 23 de abril. Y bueno, además del libro, trataremos de enfocar también la línea de la plática hacia los derechos de autor. Entonces, bueno, tenemos 4 preguntas, 4 bloques de preguntas, todas muy importantes momentos. Vamos a comenzar por esta primera. ¿Cuál ha sido tu experiencia como escritor? ¿Qué retos te implica a ti, Sergio, escribir? ¿Qué retos te ofrece esta tarea de escribir tus textos? ¿Nos podrías contar? Bueno, yo asumo la escritura como una responsabilidad muy grande, una responsabilidad personal y responsabilidad con los otros, ¿no? Con aquellos que
pueden quizás leerme, ¿no? No escribo para ellos pensando en cómo van a reaccionar, no tengo un público meta, tampoco tengo un público ideal, pero sé que de alguna manera quisiera alcanzar a otras personas a través de lo que escribo. Y eso implica que cuando lo hago con dedicación, tratando de que mi escritura sea transparente y sobre todo que en mi escritura esté yo, como yo pienso, cómo veo el mundo, cómo me siento en él. Entonces eso exige mucho de uno, como yo realmente hasta el momento, y pienso que no voy a trascender la literatura infantil, sino que quiero quedarme escribiendo para niños, no me interesa la literatura para adultos. Y esto responde también a una concepción personal de la vida. Yo pienso que lo más moldeable que hay en el ser humano es esa etapa de la infancia. Entonces yo quiero de alguna manera incidir en la formación de los niños, en crearles una conciencia comprometida con su realidad y con su crecimiento personal. Entonces, para mí eso es una gran responsabilidad que asumo cada vez que escribo. Por eso escribo poco, por muchas razones, solamente por el compromiso y la responsabilidad, sino también porque, bueno, estábamos hablando antes de comenzar esta charla, yo soy migrante, salí hace 35 años de mi país, por razones que no vienen al caso, no vamos a entrar en ellas, pero tuve que empezar de nuevo mi vida a los 33, 34 años, de cero. Es un reto muy grande y lo asumí, y creo que también hace que me sienta que me sienta bien con mi trayectoria fuera de mi país, como también me sentía bien con mi trayectoria dentro de Cuba. Entonces, pero el hecho de salir de Cuba hizo que asumiera grandes responsabilidades conmigo mismo, mantenerme a flote, empezar a lograr introducirme en lo que sabía hacer en todos estos países donde he estado, Costa Rica, Colombia y ahora aquí en Estados Unidos. Entonces, eso implica pues un enorme sacrificio de tiempo. He tenido que trabajar siempre, dedicarme a trabajar para ganarme el sustento y tratar de salir adelante y mantenerme a flote. Y bueno, en medio de todo eso fue en el momento en que yo empiezo a escribir. Entonces, pero sí, por eso trato de que cuando voy a escribir algo, haya ese compromiso, esté presente ese compromiso con el otro lector, y más en el caso mío porque estoy escribiendo para niños. Yo creo que los niños tienen una inteligencia, una sensibilidad que nosotros los adultos desconocemos. Me sumo a lo que decía, hoy estaba revisando algunos libros, estaba leyendo el comienzo del Principito, cuando Saint-Exupéry reconoce precisamente esa capacidad que tienen los niños de ver lo que muchas veces el adulto no ve. Y entonces tengo claro de que ellos tienen la capacidad de entender, de leer, siempre que uno lo haga de la manera más clara y lo haga sinceramente. Yo no me gusta escamotear. No escribo solamente temas difíciles, trato de escribir también libros que hablan de que la vida tiene momentos muy disfrutables, momentos felices, momentos dichosos, pero también tiene momentos muy tremendos, ¿no? Entonces yo no tengo miedo de meterme con esos temas que no los escojo yo, sino ellos me escogen a mí. Entonces, si llega un tema, que es el caso, por ejemplo, de La noche más noche, o incluso el tema que abordo en el libro Sirena y Punto,
pues quiero hacerlo con responsabilidad, con sentido del deber y de tratar en primer lugar de llegar al niño. Pero también además cuando uno escribe para niños y para jóvenes, hay otro público que está oculto y que es imposible, que es también necesario llegar a él, que son los adultos que rodean a esos niños y jóvenes, que de alguna manera van a ser los que van a poder a poner en manos del niño y del joven una publicación. Los niños todavía más no tienen un manejo del dinero, no tienen un poder económico, no pueden decidir sus lecturas y muchas veces estas están mediadas por los adultos que les rodean, que son los que dicen sí, léete este o no te leas este. Y yo he visto muchas veces a los padres tratar de influir en la decisión de los niños, pero los niños saben lo que quieren leer y entonces eso es importante. Entonces, consciente de eso, trato de escribir con responsabilidad, con compromiso, dando lo mejor de mí, que la historia sea lo más transparente posible. Me gusta mucho, velo mucho por que tenga una buena redacción. Me gusta que el niño reciba una escritura que yo considero de calidad, porque yo soy el primero que la revisa y la contrarrevisa, porque siempre he pensado que al niño hay que darle lo mejor de nosotros, en cualquier esfera que nosotros estemos. Si está nuestro trabajo destinado a los niños, sea en la música, sea en la poesía, sea en lo que sea, fabricando juguetes, tiene que ser un trabajo dedicado para que siempre llegue a manos del niño lo mejor, porque ellos, como decía José Martí, en definitiva son el futuro de la humanidad, y eso siempre ha estado presente en lo que yo escribo. Eso genera ese compromiso conmigo mismo, velando todo el tiempo de que yo me sienta satisfecho con lo que escribí, porque si no, no lo entrego. Prefiero que no salga un libro mío a entregar un libro que yo diga, bueno, ¿para qué lo escribí si no me parece nada interesante, que no aporta nada, que no le va a dar un momento de lectura agradable al niño? Entonces, prefiero abandonar ese tipo de textos a los que no les encuentro sentido y dedicarme a otro o a no escribir. Yo hace ya bastante tiempo que no escribo, estoy ahora intentando retomar la escritura, pero si llega el momento propicio para hacerlo, lo haré, y si no, con lo que he escrito me siento satisfecho, contento, porque lo he hecho consciente y a sabiendas de lo que quería. Y los niños que lo lean, bueno, me han regalado también grandes satisfacciones, y también los adultos. Ahora acabo de ver un comentario, y muchas gracias, no me dio tiempo a ver el nombre de la persona que estaba comentando algo sobre Sirena y Punto, y se lo agradezco muchísimo. Entonces sí, para mí escribir implica mucho, y para escribir es necesario leer mucho, siempre lo digo. Ahora existen formas de uno iniciarse como escritor, existen talleres literarios, escuelas de escritura, y yo lo celebro, pero lo más importante es leer. Yo nunca fui a un taller de escritura, yo nunca estuve en una escuela de escritura creativa, que vuelvo a insistir, me parece muy importante que existan en este momento. Escribo de la forma en que he leído. Los autores que he leído a lo largo de mi vida me han ido dando la pauta de cómo escribir, de buscar lo que yo quería escribir y cómo hacerlo. Entonces, siempre recomiendo mucha lectura, y no solamente de literatura infantil, aquellos que se dedican a la literatura infantil y juvenil. Hay que leer también la literatura para adultos, porque ahí también constantemente se están produciendo obras que pueden darnos pistas, señales que nosotros podemos incluir en nuestro discurso, en lo que queremos conversar, porque al final un libro es eso, una conversación silenciosa que uno establece con el lector.
el autor la establece con el lector a través del libro. Entonces, a veces uno tiene la posibilidad de interactuar con los lectores y eso es la fiesta total. Yo digo que ese es el momento más grande. Hay dos momentos en la publicación de un libro que para mí son maravillosos. Uno es cuando te llega el libro publicado, porque tú estás recibiendo algo en lo que invertiste tu tiempo, en lo que tuviste muchas expectativas, pero el otro gran momento es ese momento en que el libro llega a manos de un niño y tú puedes conversar con ese lector. Y siempre hablo del niño porque, bueno, yo escribo para niños y jóvenes, pero sobre todo para niños. Realmente siempre me ha gustado porque creo que mientras más pequeños son los lectores, más posibilidades tiene uno de tocar su sensibilidad y su inteligencia. Entonces, y de aportarles algo. Ojalá que uno pueda siempre aportarles algo a los niños en esas etapas de la vida. Pues, no sé si estoy leyendo, si he contestado la primera pregunta. Sí, bastante bien. De hecho, abordaste otros puntos que me parece importantísimo en la temática del libro y la lectura. Pero sobre todo yo aquí destaco algo muy importante, Sergio, el reconocimiento de la inteligencia de las niñas y los niños, ¿no? Muchas veces esto no existe en los adultos y en este mundo de la inmediatez se piensa que con entregarle una tableta es suficiente, ¿no? Entonces, me parece que es imprescindible este reconocimiento, este hacer profesional para las y los niños. Y además, la coherencia con la cual escribes, con la cual vives, y eso se nota cuando un texto es realmente auténtico. Muchas gracias, Sergio. Continuamos con, vamos a ver, proseguimos con la otra pregunta, Ale, y las preguntas de las No, no es pregunta, es comentario, nada más. Lo que dijo Sergio me encantó y que siempre lo repetimos. No hay escritor sin lector. Así mismo. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. En los últimos años, Sergio, bajo la demanda de temáticas específicas de las editoriales, ¿consideras que hay falta de libros con nuevas perspectivas como temas de inclusión? Que este es un tema que ya hemos tocado en charla anteriormente contigo. ¿Qué retos implica en algún momento? Bueno, tú escribes sobre migración, sobre género, temas que son realmente difíciles de tocar y que yo celebro muchísimo que se estén abordando en estos momentos, ¿no? Tienen muy poco tiempo, me parece, que se abordan estos temas y de pronto como mediadora de lectura me han cuestionado el por qué llevar estos temas a los niños, ¿no? Que tendríamos que llevar temas de alegría y creo que es bien importante esta conciencia que podemos ir generando espacios y el libro como justamente como lo dice Ivy, como un instrumento de paz. Considerando que esto fuese un instrumento de paz, Sergio, ¿cómo ves tú los temas de inclusión? ¿Qué retos implica para comenzar a tratar en el mercado editorial con otros sellos que aborden estos temas tan importantes? Bueno, yo lo primero que quería es resaltar. Ayer y hoy estuve revisando algunos libros. Yo soy un lector de marcas, me gusta dejar los libros marcados para volver a encontrar, digamos, lo que me llamó la atención en una primera lectura o en una lectura anterior, a veces en la segunda, la tercera, porque hay libros que he leído hasta 3 veces. Y empecé a hacer esa relectura y recordé que Dostoyevsky, que es un autor que admiro muchísimo y que he leído, por supuesto. no me canso de leer. El Idiota dice algo cuando cuenta la historia de María, que es una historia muy triste. María es una joven
que es muy vulnerable, pobre, vive con su madre en una choza, la madre es tísica, vive en una miseria total. Ella se va con un hombre, regresa al pueblo y es una mujer marcada, señalada por todos los que la rodean, incluso hasta por el padre que está al frente de la iglesia a la que ella pertenece. Y cuando él cuenta esa historia de María, en una reunión en San Petersburgo con la familia de él, que es de nuevo el encuentro de él con su familia, con una rama de la familia, y él empieza a contar esa historia a partir de la relación que él establece. Viene de un hospital en Suiza, porque él pues tiene problemas epilépticos, igual que Dostoyevsky. No se dice por lo claro, pero evidentemente sí es epiléptico, y todos consideran que tiene un retraso. El tal retraso también puede ser una hipersensibilidad que tiene este personaje y una manera de mirar el mundo diferente, y eso por lo general crea problemas. Y él dice ahí, precisamente porque él tiene un vínculo, establece un vínculo con los niños que en un principio se burlan de María y que después, gracias a lo que él habla con los niños, al intercambio de él con los niños, ellos se van a convertir en defensores de María hasta que ella muere. Y en esa conversación que él tiene en la casa de los Epanchín, que es la familia de él, con la que se está reencontrando, él habla de los niños y dice esto, que yo creo que, y siempre lo recuerdo, siempre lo tengo presente: a un niño se le puede decir todo, todo. Siempre me ha extrañado la idea tan falsa que tienen los mayores de los niños. Ni siquiera sus padres los comprenden. No se les debe ocultar nada a los niños bajo pretexto de que son pequeños y deben ignorar ciertas cosas. Qué triste y desgraciado error. Y que pronto se dan cuenta los niños de que sus padres los consideran incapaces de comprender nada, cuando ya consideran incapaces, cuando ya lo comprenden todo. Perdón, tiene una letra muy chiquita el libro y me era muy difícil seguirlo. Las personas mayores ignoran hasta en el caso más difícil, un niño puede dar un consejo de extraordinaria importancia. Dios mío, cuando ese pajarillo tan lindo fija en uno su mirada dichosa y confiada, ¿no se avergüenzan acaso de engañarlos? Y le llamo pajarillo porque los pajarillos son lo mejor que hay en el mundo. O sea, con esto realmente ahí está dicho todo. Los niños tienen la capacidad. También Martí, en La Edad de Oro, que fue la revista que él escribió durante el año 1889 para los niños de América Latina, dirigida básicamente a la infancia de este continente, también hablaba de esto, de la sensibilidad de los niños, y no solamente lo decía, sino que esta revista, que era infantil, en la altura de la escritura de Martí no se rebaja. Martí escribe con todo su bagaje cultural, con toda su manera de pensar, y la comparte con los niños de tú a tú. Y para mí siempre han sido estos dos modelos muy importantes en mi escritura, de verdad. Yo creo que, y eso vuelve otra vez al tema de antes, de lo que implica para uno escribir. Es que tiene uno que partir de que del otro lado, si es un niño o es un joven, es alguien que necesita de tu palabra, va a necesitar de tu palabra para seguir creciendo. Y es difícil crecer. Es difícil crecer porque el mundo te está llamando y te está dando constantemente. Y yo parto de la experiencia personal. Yo siempre lo digo, yo soy la persona que ha leído, yo soy los libros que he leído. O sea, he recibido mucho de la educación, he recibido mucho de mi familia, de mis amigos, pero soy sobre todo la lectura de los libros. He resuelto muchos problemas de mi vida a partir de los libros que leí. Siempre le digo a las personas, cuando me dicen, a niños, por ejemplo, y a jóvenes que me dicen, no, a mí no me gusta leer, yo le digo,
llegará el momento en que encontrarás un libro. Sigue insistiendo, le digo, no rechaces el libro, sigue insistiendo. Un día va a llegar un libro a tus manos que estaba escrito para ti. Y estaba escrito para ti porque te va a enseñar algo, te va a permitir ver el mundo de otra forma, te va a permitir resolver un problema tuyo muy personal que no has podido encontrarle una solución. Y ese día precisamente comprenderás la importancia que tiene el libro para ti y empezarás a leer, porque no hay mejor amigo, siempre lo digo, que un libro. No es el perro, es el libro. Para mí el mejor amigo es el libro. Claro, estoy de acuerdo, Sergio. Somos los libros que leemos. Dime, Sergio. No, que me fui, no dije lo de la inclusión. Entonces, bueno, a ver, volvemos un poquito al tema de la inclusión. Yo quiero solamente hacer un apunte. Hace un par de meses, quizás tuvimos quizás 2 o 3 meses una charla contigo. Por ahí el público está escribiendo algunas de las preguntas que justo se contestaron en esa charla. Entonces, si de redes, de favor, pudieran poner la liga de esa charla que tuvimos contigo pasada para que nuestro público más tarde pueda verla y enterarse justo de algunas preguntas que en aquella ocasión ya nos hiciste favor de contestar. Entonces, volvemos a la cuestión de la inclusión. Yo sí me encantaría, yo sé que los temas te encuentran, ojalá te encuentre el tema de la inclusión, querido Sergio. ¿Puedes hablarnos de este tema? Bueno, el tema de la inclusión ya me ha tocado. De hecho, tocar el tema de la migración es el tema de la inclusión, porque el migrante es una persona que llega a un lugar donde se le considera extraño, raro, fuera de su contexto, se le mira de reojo muchas veces, se le rechaza. Hay otras actitudes, claro, pero no son siempre esas las actitudes que asumen los que reciben a un migrante. Entonces ahí está el tema de la inclusión. En Sirena y Punto igual, aquel niño que tiene un comportamiento diferente al de sus compañeros, es rechazado, es cuestionado, es motivo de burla, y precisamente en ambos libros yo estoy haciendo una defensa de la inclusión de tanto las personas que son migrantes como los que son diferentes deben ser incorporados a la sociedad, porque sería, en primer lugar, es un problema para esos grupos sociales discriminar los talentos que tienen esas personas. O sea, yo creo que es para ellos importante porque puede ser una corriente fresca de vida que se incorpora a un grupo, lo que estas personas puedan aportar. Entonces siempre he estado. La inclusión, hay muchas formas en que se manifiesta el rechazo, porque todo lo que es diferente, incluso uno mismo, a veces te encuentras con una persona que tú dices, bueno, no lo entiendo, no logro descifrar por qué se comporta así, y uno no hace lo que tiene que hacer de momento, que es tratar de descubrir a esa persona, por qué se comporta así, cuáles son sus preocupaciones, de qué manera puedes entenderla para incorporarla a tu vida. Entonces, hay muchas formas de inclusión. Yo creo que cuando uno va a hablar de inclusión y va a hablar de cómo hay personas que son rechazadas por determinados grupos, lo primero es tratar de uno hacer, si no una investigación, pensar desde sí mismo de qué manera puedes escribirlo, de que sea convincente y que llegue, digamos, no solamente a un adulto, sino también al niño, porque vuelvo otra vez, estoy hablando de la literatura infantil y yo quiero que de alguna manera mis libros lleguen a los niños y les digan algo. Entonces, yo siempre hago la aclaración de que mis temas me eligen a mí, yo no. Ahora hay muchos temas que están tocando lo diferente, la otredad, y me parece muy bueno. Yo creo que, ahí el tema es vastísimo, pero
yo creo que sí hay una responsabilidad, el compromiso del autor debe ser o investigar o sensibilizarse con esa problemática para de alguna manera producir un texto que pueda llegar a los niños y a los adultos que están con él y a los que no forman parte de esa minoría, porque no se trata de escribir para la minoría, sino también para los que están fuera y que están enjuiciando y que están aislando a estas personas. Se trata de que los otros entiendan que ellos tienen también una responsabilidad con estas personas, de entenderlas, de incorporarlas, porque ellos van a crecer también haciendo eso. Entonces, eso era lo que quería decir. Hay muchos temas de inclusión. Hay una tendencia ahora muy fuerte a escribir sobre temas de migración. Yo he leído muy buenos libros, pero también he leído libros que me parece que banalizan el problema. Hace poco doy las señas del santo, pero no digo el nombre. Me encontré un libro que me sorprendió, porque yo creo que en definitiva la migración no es una excursión, no es un paseo. Y en el libro yo sentí que se abordaba de esa forma. Entonces es un proceso traumático para quien lo viva, adulto o niño o joven. Implica un reacomodo de cargas, de visiones de vida, de proyecciones que tienen una carga de sufrimiento grande y de estrés. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se presenta el tema, porque no tiene que ser dramático, pero no es un paseo. Para mí no es un paseo. Si ustedes me preguntan, a mí me hubiera gustado quedarme en mi país con mi familia, vivir junto a ellos, pero no fue así. No fue así, tomé la decisión y asumí los riesgos que eso conllevaba. Entonces, y en ese proceso crecí, pero hay personas que no crecen y hay personas que se pierden como seres humanos precisamente en esos procesos. Entonces, tiene que ser asumido con seriedad. Entonces, ¿qué es lo que yo diría, no? Si te vas a meter, si ves que el tema te toca, métete con compromiso y con seriedad y trata de hacer una obra que realmente le aporte a quienes la lean, no que tenga una imagen falsa de lo que es un proceso migratorio o de un proceso de rechazo por parte de una comunidad. Así es, Sergio. Ahorita me hace recordar una de mis escritoras favoritas, que es María Baranda, Luz María Chapela, Ferrer. Realmente están trabajando justo estos temas. Además, bueno, de la cuestión de ilustración, que está muy bien cuidada en las publicaciones, hay realmente una investigación detrás, ¿no? En cada libro hay una cuestión muy seria del cómo se aborda el tema. En esta cuestión, sin que sea un libro que aborde o trate una moraleja como tal, yo lo he trabajado mucho estas autoras y realmente veo cómo las y los niños muchas de las veces, no puedo decir que todas, terminan enteramente entregados al texto, tristes realmente, pero a la par hacen sus propuestas de cómo sería un mundo donde incluyéramos a los niños migrantes, donde qué podríamos ofrecer, qué podríamos dar, ¿no?, ante la violencia política, entre otros temas tan rudos. Me alegra que produzcas estos textos que son tan necesarios para abordar, en mi caso y en el de muchas mediadoras, el tema de cultura de paz, que son uno de los temas que trabajamos bastante. Vamos a otra pregunta, Sergio. Bajo el contexto actual de la demanda editorial, ¿qué oportunidades crees tú que se ofrecen a nuevos autores? ¿Y cuál es, en este caso, el aporte de los autores desde los autores consolidados? Pero la primera pregunta,
¿qué oportunidades se ofrecen a autores nuevos? ¿Qué opinas de este tema en esta cuestión donde en gran medida ya pasamos al libro digital, al audiolibro, a los podcasts, que nosotras trabajamos justo también esa parte, ¿no? ¿Cómo ves la oportunidad editorial en estos momentos a jóvenes escritores? Yo creo que en los últimos tiempos, si bien hay un desarrollo de muchas editoriales, hay muchas editoriales que conviven con las editoriales grandes, son las pequeñas editoriales que están introduciendo una dinámica. Es posible acercarse a estas pequeñas editoriales que están en búsqueda precisamente de autores nuevos, muchas veces, que están buscando nuevas formas de dirigirse al niño o al joven. Entonces ahí hay una posibilidad. Siento que otro camino son los premios, pero desgraciadamente muchos de los premios que existían de literatura infantil y juvenil se han ido cerrando, y ese es un camino importante para los que quieran empezar a escribir. Ojalá que en algún momento las editoriales tomen conciencia y vuelvan a reabrir los concursos, porque es una forma de llegar a las editoriales, porque no solamente se publica el libro premiado, muchas veces yo he sido jurado de muchos concursos y muchas veces lo que hacemos es recomendar ciertos libros que no fueron el ganador, pero que nos parecen, o llegan a finalistas, y a veces decimos, bueno, sería conveniente publicarlo. Pero además hay otras obras que tienen valores parciales que quizás en manos de un editor pudieran llegar a ser buenos libros. Entonces ese es otro camino. En algunos casos he visto pocos, la verdad, de libros autopublicados que han llegado a convertirse en obras de referencia, porque las autopublicaciones carecen de una figura que es esencial en el sistema del libro, el editor. El editor, no porque yo no creo en el editor que reescribe. Yo creo que el editor, el trabajo debiera ser más que nada aquel que ve pequeñas deficiencias o grandes aportes que puede hacerle a un libro, cosas que quizás enriquecen el texto que le está leyendo, pero pienso que eso falta cuando se autoedita un libro. El editor, esa mirada crítica que te dice esto sobra, aquí falta, este personaje no está logrado, esto no puede suceder aquí. Esa mirada le aporta mucho al libro. Entonces, pero sí hay algunos libros que se han logrado imponer, incluso después de haber sido autopublicados, han llegado a las editoriales y han sido publicados por grandes editoriales, pero son pocos esos casos. Lo otro es insistir, seguir leyendo para realmente tener modelos, los cuales tenerlos como referencia, porque a veces, yo en general a veces me critican mucho porque leo cosas que me llegan y me parece que si han tenido la confianza en hacérmela llegar, lo menos que vale la pena es un comentario. Cuando veo que me están mandando una novela de 200 páginas, ahí sí tengo que decir que no, porque no tengo tiempo. Pero si a veces me dicen, yo quisiera mandarte algo, le digo, mándame algo como 1 o 2 cuentos y yo con mucho gusto lo leeré. Y entonces siento que les falta sobre todo lectura. Entonces por eso aconsejo a los nuevos escritores que lean mucho, que escriban mucho, que sean críticos con su propia escritura, porque eso va a permitirles crecer y quizás llegar a producir un texto que una editorial se va a sentir muy complacida de tenerlo en su catálogo. Entonces yo creo que sí, las posibilidades a mí en general me parece que están por las editoriales pequeñas en este momento, más que en las grandes. Algunas grandes todavía mantienen sus concursos, pero otros los han quitado. Sí. La pandemia fue demoledora con las editoriales, entonces uno entiende que son empresas
comerciales que tienen que dar un crecimiento, pero también son empresas que tienen una responsabilidad con la sociedad y una responsabilidad con la cultura, y no todo puede ser la ganancia. Tienen que apostarle a libros que, aunque uno sepa que no van a ser comerciales, que no van a dar, habrá otros libros que van a cumplir, digamos, esa norma, esa aspiración monetaria, económica, y debe haber otros que uno no sabe que no van a dar dinero, pero que sí van a hacer un aporte sustancial a la literatura infantil y van a encontrar un nicho de lectores que va a crecer con esos libros y lo va a hacer libros memorables. Y todavía se siguen produciendo. No es la mayoría, vuelvo a decir, hoy en día hay una tendencia a publicar muchos libros que el fin básico es el entretenimiento y proporcionar una lectura que de alguna manera enriquece, porque cuando uno lee está apropiándose de experiencias de esos personajes, pero eso es así en cuanto ese libro sea más trabajado, más enjundioso, más serio. Hay otros libros que no, que proponen una lectura que puede ser humorística, y el humor enseña también mucho, pero muchas veces se queda en lo cotidiano, en lo que sucede en el aula, en la casa, y eso puede enseñar también, pero a veces se quedan ahí esos libros, se venden bien, se gustan, pero no van a ser libros que van a quedar en la memoria de nadie. Entonces, o quedarán en la memoria de 1, 2, 3, porque no son libros que tienen la complejidad y la posibilidad de hacer crecer al lector, tanto como lector como ser humano, porque en definitiva yo creo que son dos formas de crecer. Cuando uno lee un libro, uno crece como ser humano y también como lector, porque va ganando en experiencia y va sacándole más a sus lecturas para llevarlo a la propia vida. Sí, sí, así es, Sergio, estoy de acuerdo. Yo estoy viendo, bueno, también con regocijo el surgimiento de pequeñas editoriales. En este caso, ahorita se me viene a la mente Alboroto, aquí en México, que ha obtenido varios premios. Tiene, además del contenido, es un diseño editorial que además que es una obra de arte, me parece. Tres abejas también para literatura infantil, entre otros. Sergio, nos queda una pregunta muy importante antes de pasar a las preguntas del público, que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Cómo funcionan los derechos de autor para ti, Sergio? ¿Nos puedes hablar en relación a esta conmemoración del día mañana, día 23 de abril? Yo siempre he trabajado para ganarme el sustento y no a través de lo que escribo. O sea, no voy a decir que no tengo regalías por mis libros, sería mentir, y yo no miento, no me gusta mentir en estos temas. Pero el fin mío no es vivir de las regalías ni de los anticipos, que son pocas las editoriales que lo dan en estos tiempos. Yo escribo por el placer de hacerlo o por la angustia, porque a veces me angustio mucho escribiendo algo que no sale, que no sé cómo resolver. Entonces, es eso lo que me lleva a escribir, por la necesidad de compartir algo con aquel que va a tener el libro en mis manos si es que se llega a publicar. Entonces, no soy un buen ejemplo en ese sentido. Yo no escribo para eso, no es que sea rico, es que he trabajado en otras cosas para poder convertir la escritura en algo que yo me sienta satisfecho, que me haga feliz, o que me haga, o me entristezca, o me angustie. Pero no soy una persona que, a veces cuando he ido a las escuelas, me llama la atención que casi siempre los niños tienen una gran preocupación por el salario de uno, ¿no? ¿Cuánto te gana el libro? Y yo siempre los digo, si estás pensando en la escritura como una forma de ganarte el pan, te recomiendo que sigas estudiando, que te hagas una carrera. Sí, así es. Trabajo, y que te conviertas en escritor en tus horas libres, como lo he hecho yo. O sea, escrito siempre en mi tiempo libre, en las noches,
A veces en el trabajo, he trabajado en oficinas, yo trabajé mucho tiempo como editor de revistas banales, superficiales, pero ahí me ganaba el pan y a veces entre un artículo y otro tenía la posibilidad de desarrollar una idea y empezaba a escribir un libro o lo avanzaba en el mismo trabajo y buena parte de toda mi obra ha salido así. Es difícil, siento que hubo un tiempo cuando yo empecé a escribir en que costaba mucho trabajo que las editoriales pagaran las regalías y tenías que estar persiguiendo a las editoriales o perdiendo ese dinero. Las editoriales a veces también adoptan posiciones leoninas con el autor. Claro. Se creen dueños absolutos de los derechos y no pagan regalías, no mandan los ejemplares que tienen que enviar y así todos cuando el autor les reclama que le devuelvan los derechos, le dicen que no, que hay un contrato. Hasta no hace mucho tiempo existían contratos de por vida. Y hoy en día cuando alguien va a reclamarle a una editorial que por un contrato que el autor por ignorancia firmó para toda la vida, que es algo que no existe legalmente, no tienen los derechos, el derecho patrimonial es del autor, entonces no, simplemente dicen que no van a devolver los derechos. Y eso me parece una falta de respeto con el autor, sí es el creador de ese libro y es que el que dio inicio a todo ese proceso que conlleva la publicación de un libro. Porque yo creo que yo soy un granito, una tuerquita en el proceso, un proceso donde coincidimos muchas personas para que salga un libro. Yo soy quizás el que inicia ese proceso como autor, pero después entra un editor, después entra un corrector, después entra un ilustrador o varios ilustradores, después entran los diseñadores o diagramadores, en fin, es un proceso muy complejo y del que yo me siento orgulloso de ser una tuerquita. Pero muchas veces lo aclaro con los niños, me gusta mucho cómo es que se hace un libro para que vean que yo escribí el libro, soy el autor, pero no soy una figura protagónica, soy uno de los personajes que actuó, uno de los elementos que hizo posible que llegue a sus manos un libro. Claro, Sergio, es toda una cadena, finalmente, el llegar al lector como punto final de la cadena, finalmente es como una especie de ciclo natural, me imagino, ¿no? Este ciclo natural, pero creo que además me parece importante, no solamente a los escritores, sino también a los que somos lectores, adentrarnos en temas básicos de derechos de autor, en este caso en México la Ley Federal de Derechos de Autor. Creo que si no conocemos documentos básicos, todavía es más complejo estos contratos, ¿no? Es más persistentes estos contratos leoninos, entre otras desgracias que acaecen a cada una de las partes hasta dar como producto final el libro. Sergio, vamos a pasar a las preguntas de nuestro público. Vera Hernández, nuestra compañera, nos va a leer la primera pregunta de nuestro público. Contamos con, según mi tiempo, 10 minutos para dar respuesta a algunas de las preguntas. Vera, adelante. Gracias, Gaby, eres muy amable. Bueno, la sala de lectura Constantino Urrutia pregunta: ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que la escritura para infancias y juventudes era lo tuyo? Es parte de lo mío, no es todo lo que soy yo, ni todo lo que me interesa, pero sí es parte esencial. Me di cuenta tarde, ya viviendo fuera, o sea, yo empecé como investigador literario en Cuba. Sí. Logré crear en el centro donde trabajaba, el Centro Juan Marinelo, una línea de trabajo sobre investigaciones en torno a la literatura infantil y juvenil. Y seguí haciendo ese trabajo cuando salí de Cuba.
Ya en Colombia, en un momento determinado, pues junto a mi compañero Antonio Orlando Rodríguez, él me dijo que por qué no escribíamos juntos un libro que fuera una recopilación de folclore. Entonces buscamos una forma más amena y de alguna manera diferente, que era utilizando unos personajes de folclore, contando una historia de ellos, haciéndoles una historia, inventándoles una historia. Yo creo que lo tenía por acá, déjame ver dónde estará. Bueno, no lo encuentro aquí ahora. El libro de Antón Pirulero, creamos una historia para Antón Pirulero y también para unos personajes que creamos que viajan con él y que permitían ir presentando la poesía de tradición oral de alguna manera más fresca, más diferente, y que no fuera un libro donde se adivinanza, retaíla, está, sino que de alguna manera fuera como un cuento que se le podía contar a los niños, que en ese cuento iban a aparecer todo ese material de la poesía de tradición oral. Ese fue el... Y entonces poquito a poco se me han ocurrido ideas, pero son pocas. Yo no soy una persona, yo no me muero por escribir, yo me muero por leer. Pues déjame te digo que hay muchos lectores que se mueren por leerte más. Sí. Tengo más preguntas, Gaby. Otra pregunta, Bere, de favor. Claudia Bernal tiene 2 preguntas y me parecen importantes. La primera, ¿qué autores o quiénes te inspiran a escribir? Y la otra es que La Noche más Noche es un libro favorito y que trata de temas como migración y duelo. ¿Qué opinas sobre estos temas? Bueno, la primera, a ver, ¿me la repites? Porque me quedé con... Sí, claro que sí. ¿Qué autores o qué te inspiran? ¿Qué autores o quiénes te inspiran a escribir? No, hay autores que me han servido de guía, son muchos. Hablaba de José Martí, por ejemplo. Dostoyevsky puede parecer un poco raro que yo sea Dostoyevsky, pero ya ven, está ahí marcado en El Idiota, mi ejemplar del Idiota. Entonces hay otros que investigando la literatura infantil uno va descubriendo. Yo no leí, por ejemplo, a una autora que ha sido decisiva en mi escritura, de alguna manera. Nunca he tratado de imitarla, pero quisiera tener esa transparencia, esa aparente sencillez que tiene María Elena Walsh, la escritora argentina, en sus libros. Para mí fue una revelación descubrirla. No la descubrí en la infancia. En la infancia conocí algunos de los poemas musicalizados por María Elena que me fascinaron. Recuerdo que había un corto, un dibujo animado con el Brujito de Bulubú, que se ponía por la televisión cubana, pero el encuentro con su poesía ocurrió ya siendo yo una persona mayor, y fue un encuentro con la poesía de adulto, y ya después entonces sí llegué a la poesía infantil y la tengo como un referente. Son muchos los autores que me han marcado, muchos son de la literatura infantil y juvenil, otros son de la literatura para adultos, que de alguna manera yo quisiera escribir como ellos y que me sirven de moldes, ¿no? O más que moldes, como ejemplo, más que nada como ejemplo. Pero son muchos, son muchos. No podría decir nada más que estos 3 que sí, de alguna manera me han marcado definitivamente. Bueno, y hay otro también que es Antonio Orlando Rodríguez, que bueno, en definitiva es mi compañero, y de alguna manera yo escribo para niños con toda la experiencia que he adquirido viéndolo a él escribir para los niños y para los jóvenes. Muchas gracias. Vamos a una última pregunta, Bere, por favor. No sé si por allí está Bere, de pronto ocurre algunas fallas técnicas. Muy bien, pues nada más les recuerdo a nuestro público que ya les pusieron el link. Allí viene la historia de Lectora de Serfan Caín,
donde justo responde esta temática, quiénes fueron su inspiración, cómo comenzó a escribir, entre otros datos que son muy interesantes para conocer realmente a este autor que esta tarde nos acompaña. Veré una última pregunta. Bien. Bueno, quedó algo que no había dicho. Bueno, la noche más noche ya lo he dicho, lo escribí. La sala de... Ajá. Sí. No, era un poco. Yo escribí La noche más noche. Creo que es una fusión de experiencias. Yo viví en Miami cuando sucedió un caso de un niño que llegó en una embarcación solo. Lo encontraron en medio del mar, había salido con la madre y con un grupo de personas, y todas esas personas se las tragó el mar, sencillamente. Y el niño fue el único que fue encontrado en una pequeña embarcación muy frágil por un pescador. Y bueno, se trajo aquí a Miami. Eso creó una situación política y diplomática muy grave, y yo la viví aquí recién llegado. Entonces, eso se quedó de alguna manera en mi inconsciente, yo creo. Y después, ya viviendo aquí, una vez hice un viaje por mar, en un crucero, y una noche que estaba desvelado, salí a caminar y subí, y me encaminé a la proa del barco, y realmente me sentí rodeado por la noche, y me sobrecogió. Y yo pensé, debe ser terrible verse en el medio del mar, en una embarcación precaria, frágil, enfrentado a esta oscuridad y ante lo incierto de todo. Entonces, creo que esas dos cosas confluyeron. Por eso, un día trabajando, siempre lo cuento, yo estaba haciendo o una corrección o una edición, no sé qué estaba haciendo, pero sé que era algo de trabajo. Vino la idea, sentí como una voz, no era una voz real, por supuesto. Yo no soy Juana de Arco, yo no escucho pero sí sentí que alguien me empezaba a contar una historia, que mi mente empezaba a fluir hacia una historia, y era la voz del niño quien la contaba. Por eso muchas personas me dicen que cuando yo presenté el libro a la editorial, la editora me dijo, es muy corto. Yo le dije, si lo quieres así, pero es que yo no puedo, pues sería traicionar a ese niño que me la contó, y el niño lo que me está contando es el miedo, y ese niño yo calculo que tendrá 5 o 6 años, no se dice, pero y no puede verbalizar el terror que siente en medio del mar junto a sus padres. Entonces yo le dije, yo hice mi trabajo, ahora le toca al ilustrador hacer el suyo, que es de alguna manera presentar en sus dibujos a qué le tiene miedo el niño, dibujarlo. Y yo creo que se logró porque Kim Torres hizo un trabajo maravilloso. Sí, así es. Yo digo que ese libro, como todos los míos, es en colaboración con mucha gente, pero una de esas colaboraciones es importantísima, es la del ilustrador, ¿no? Por eso yo siempre sí quiero tener la posibilidad de sugerir quién quiero que me ilustre y de ver las ilustraciones, porque yo no intervengo mucho en las ilustraciones, pero sí me gusta ver si de alguna manera puedo aportarle al ilustrador alguna idea, o siempre cuento con, alguien mencionó Dragones en el Cielo, cuando ya Dragones en el Cielo iba a salir para la imprenta, me llamó la editora Ana Laura Delgado, una persona que quiero muchísimo, para decirme que estoy muy preocupado porque ella me había mandado el arte final, y yo le había dicho, ok, ya está el libro, se va a imprenta, y ella me llama a la mañana siguiente y me dice, hay un error. Y le digo, ¿cuál error? Y me dice que Israel pintó la cola del dragón diferente a como tú la describes. No, si eso no tiene importancia. El niño la va a ver diferente, se la va a imaginar diferente que Israel y que yo, eso no es problema. Él va a imaginarse su propia cola de dragón, así que deja el libro en la imprenta, que eso no me quite el sueño.
Así es, Sergio. Me hace nuevamente pensar en estos temas tan rudos, tan necesarios de abordar desde edad temprana y a la par en sonreír realmente en esta cadena editorial de la que somos todos, ¿no? También nosotras como mediadoras de lectura, nosotras como lectoras, entre otros papeles que desempeñamos dentro de la lectura y el libro. Pues bien, se nos ha llegado el momento, quedan muchas preguntas aún. Sí, Sofi, adelante. Yo no quisiera que se fuera Sergio sin comentarle de esta hermosura del libro que se llama Al lomo de cuento por Cuba, el güije de la charca, que lo escribió junto con Orlando y que es una maravilla. Yo no sé dónde lo podamos conseguir en México porque es una chulada. Yo no sé si se vuelva a sacar, no sé. ¿Nos podrías brevísimamente? Yo lo sé, pero lo tenía aquí en la lengua y no podía dejar de Lo decirlo, Sergio, publicó por Vista favor. Higher Learning, es una editorial americana, estadounidense, está en Boston. Desgraciadamente no tiene la circulación que uno quisiera. Incluso no sé, no creo que esté circulando mucho en Estados Unidos. Pero sí, es un libro que nosotros escribimos de alguna manera para poner en manos de los niños historias de nuestros pueblos, no solamente para los niños que tienen ascendencia latinoamericana, ¿no? Sino también para los niños anglosajones, a los estadounidenses, las personas nacidas aquí, ponerlos en contacto con la cultura de los países del sur. Ese libro lleva un trabajo muy serio. Primero buscamos la historia, la reescribimos o a veces es un motivo que nosotros recreamos, no es una historia, un personaje, y le inventamos la historia, pero siempre siguiendo todo lo que se ha escrito o buena parte de lo que se ha escrito, no todo, pero buena parte de lo que se sabe de esa historia, y también investigamos la cultura donde se genera. Entonces, es un libro que sí, tiene igual, ahí es un libro, nosotros hacemos la primera parte del libro, pero hay una segunda parte del libro que tiene mucha información sobre el país. En el caso de Cuba hay una historia de México, de Perú, de Argentina, el último fue el de Colombia. Entonces, hay un equipo, nosotros hacemos una investigación previa sobre la cultura, se la pasamos a ese equipo y entonces ellos completan ya esa segunda parte, que lleva además, está separada de la historia inicial por un mapa del país, o sea que al final el niño entra en contacto realmente con la historia y la cultura de un país a través de lo literario. Y ese era el sentido, y todo esto en español. Todo esto en español. Una maravilla, maravilla, quien lo pueda encontrar, qué afortunados son. Muchísimas gracias, Sergio. Muy bien. De manera muy breve, Bere, por favor. Sí, gracias Gaby. Solamente para comentar que, bueno, las redes sociales tienen muchísimos comentarios entre los que puedo rescatar muchísimos saludos del norte del país hasta el sur, de Baja California Sur hasta Quintana Roo, pasando por el centro, Ciudad de México e Hidalgo. Y a nivel internacional de Argentina y Chile, también muchísimos saludos y que es una charla muy, muy interesante. Y una última pregunta así muy, muy rapidita es, Sirena y Punto es un libro maravilloso y pues, ¿en qué se inspiró y qué satisfacciones le ha dado? Espero que todavía haya tiempo de contestar esa pregunta. Gracias. Realmente la idea sale de esos materiales que yo a veces leo, que me mandan. Un amigo mío de Guadalajara me mandó esta historia y me dijo que él había escrito una historia a partir de su propia experiencia, que él siempre había soñado ser en una sirena, que se identificaba mucho con las sirenas, y me mandó la historia. Yo la leí y empecé a hacerle toda una serie de observaciones, pero me gustaba el tema y de alguna manera me comprometí mucho con el texto, y hice muchas correcciones, muchos cambios,
y se lo mandé a él. Y cuando se lo mandé a él le dije, yo sé que hay cambios sustanciales, pero es que a mí me gustó la historia, el tema, me parecía atractivo y todos los cambios lo he hecho para que la historia fluya, ¿no? Hay un problema serio porque cuando tú empiezas un cuento con un tono realista, cambiar a la fantasía es muy difícil. Terminarlo con la fantasía puede ser muy difícil cuando tú tratas de llevarlo de nuevo a la realidad y convertir lo que era propiamente fantástico en real. Y también, por ejemplo, me parecía que había que cambiar el narrador. Entonces, lo que le propuse a él, yo creo que es una historia que se puede publicar. Déjame buscar una editorial a ver si se puede publicar. Y fue así. Entonces, bueno, ya se empezó a trabajar por El Naranjo y el libro, pues, sale publicado ahí con la autoría mía y con la de Diego José Góntor, y bueno, con las ilustraciones de Monroy, que es un artista maravilloso y que yo le sugería a Ana Laura, yo le dije, yo quisiera que fuera Monroy el ilustrador. Y ahí también el ilustrador tiene una participación porque la historia, si tú la sigues literalmente, cierra en un momento. Y él introdujo un personaje. El personaje del padre llegaba un momento en que desaparecía y él lo sacó y lo lleva a la fiesta. Y bueno, es su lectura de la historia. Y a mí me parece también tan válida como la otra. Entonces, yo no dije nada, ¿no? Yo dije, bueno, es lícito que el padre pueda ir a la fiesta y que recapacite y quiere estar junto a su hijo y junto a su familia. Es un final feliz. Yo era un poco más dramático, lo dejé fuera. No porque no lo invitaron, sino porque él no quería ir. Ya, mamá. Pero no, estoy a punto de... Muy bien, Sergio, muchas gracias. Pues ha sido una tarde muy placentera, Sergio, muy agradable. Realmente festejamos este Día Internacional del Libro el día de mañana, junto con los derechos de autor. Te damos las gracias y les recordamos nuevamente a nuestro público, tenemos la historia lectora, vean esa transmisión. Bien nos indica Bere que quedan varias preguntas que no alcanzamos a contestar por tiempos de proyección. Sin embargo, si me las mandan, yo las leeré y si quieren, yo pues trato de contestarlas. Muchísimas gracias. Si tienen una posibilidad, claro, o yo hago una grabación aparte y se las mando. ¡Wow! Convocan a las personas y yo le doy respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Sí. Además, esto nos implica, Sergio, que hay muchísimos deseos de saber de ti, de saber de tu escritura, por la admiración, por la obra que como lectoras, lectores tenemos. Entonces, como bien dice Sofi, esta es tu casa, tu espacio, te lo dirá en voz ella misma en un momento. Vamos a dar lugar a las redes, si nos las puedes mencionar, Nube Barea, para que nos sigan, de favor. Claro que sí, Gaby, las redes sociales de Salas Inclusivas, estamos en Facebook como Salas Inclusivas MEX, MEX, en Spotify estamos como Lecturas con Sentido, también tenemos correo electrónico, es desierto mar y letras @gmail.com. Estamos en YouTube como Salas Inclusivas. Y bueno, por ahora son todas las redes sociales que les puedo compartir, por cuestión de tiempo también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio. Y bueno, cedo la palabra a Sofi, creo que es la que sigue. Antes de Sofi, vamos a pasar a la despedida en lengua de señas y cerramos con nuestra capitana.
Muchas gracias, Gwen, por estos videos siempre tan profesionales. Pasamos la voz a Sofía Chiquets, la coordinadora del colectivo Salas Inclusivas. Muchísimas gracias, Gaby. Sergio, ¿qué puedo añadir a toda la admiración que tú ya sabes que tengo de tu trabajo, a la generosidad que has tenido con nosotras, porque somos un programa voluntario, un programa hecho de voluntarias, que damos nuestro tiempo, pero que una persona que ha hecho tanto por la literatura como tú, con esas sencillez que te caracteriza, nos des tu tiempo, nos hace sentir más que privilegiadas, más que agradecidas. Esta es tu casa, Salas Inclusivas es tu casa, somos un foro abierto para lo que tú quieras y mandes, y desde diferentes puntos de la República Mexicana estamos felices de haberte tenido aquí. Ya más gente verá en su momento esta grabación. También tendremos esta misma sesión para ustedes en el podcast de Spotify, Lecturas con Sentido, para que lo puedan oír y volver a escuchar. Y también para que pongan ahí sus comentarios y lo que le quieran comentar a Sergio Andrecaín, de quien estamos eternamente en deuda. Muchísimas gracias, querido Sergio, por estar con nosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas ustedes por tenerme en cuenta. Cada vez que lo deseen, yo voy a estar aquí, precisamente porque eso no lo hablamos, el tiempo no da para todo lo que uno quisiera decir, pero en el proceso del libro son muy importantes los mediadores de lectura. Ustedes son los que trabajan para que el libro llegue a manos de sus destinatarios. Entonces, para cada autor y para cada factor que interviene en el proceso de creación de un libro, es muy importante el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Y en este día que estamos celebrando el libro, es importantísimo reconocer el trabajo que realizan ustedes. Muchísimas gracias. Cuando esté el podcast, si me lo envían y si me pueden poner las preguntas, pues yo puedo pues responderlas. No sé, ya veremos ahí. Sofía, seguimos en contacto y tú me dices cómo podemos hacer y yo con mucho gusto respondo las preguntas y ustedes hacen lo pertinente para que lleguen las respuestas a las personas que querían tenerlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Que descansen. La foto. Foto del recuerdo. Bueno. Adelante, Dani, foto. Listo. Y nosotras juntas somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Muchísimas gracias. De ustedes. Gracias. Gracias.